30 de agosto de 1944. Eslovenia ocupada por los nazis. 7 hombres están agachados en una zanja a 60 metros más allá del alambre de púas de Stalag 306. Durante 3 años, ningún prisionero ha escapado de este campo con vida. Estos 7 acaban de hacerlo. Ralph Churches, un australiano de 25 años, debería estar corriendo hacia el punto de encuentro de los partisanos. En cambio, permanece inmóvil, mirando hacia las torres de vigilancia. En su bolsillo, una fotografía de su esposa, Ronte, arrugada por 3 años de manipulación. En la parte trasera, su letra, «Vuelve a casa conmigo». Lo que sucede a continuación se convierte en la mayor fuga exitosa de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Más prisioneros liberados que en la Gran Evasión. Más hombres regresaron a casa con vida, y casi nadie ha oído hablar de ello. ¿Por qué un empleado de banco rechazó la libertad? ¿Y cómo logró lo imposible? Mayo de 1941, la costa griega. Las fuerzas aliadas se están derrumbando bajo el peso del Blitzkrieg nazi. Divisiones enteras retroceden en confusión mientras la aviación alemana domina el cielo. Ralph Churches, un cajero de banco de 22 años de Adelaida que se alistó apenas 8 meses antes, está de pie en una estrecha franja de playa con otros 6 australianos y observa cómo el último barco de evacuación desaparece en el horizonte. Su silueta se hace más pequeña y luego desaparece entre el humo y la distancia. A su alrededor, los camiones arden donde fueron abandonados. Las municiones explotan con sordos estallidos y el mar no ofrece piedad. Han sido abandonados. Los 7 hombres encuentran un bote pesquero podrido medio enterrado en la arena, con el casco partido y carcomido por gusanos. Parchean los agujeros con trapos arrancados de los uniformes, sellan las costuras con alquitrán raspado de los restos y lo empujan al agua bajo la cobertura de la oscuridad. Creta se encuentra a casi 100 kilómetros de distancia, a través de aguas abiertas del Egeo, patrulladas por aviones y unidades navales alemanas. Durante 2 semanas, reman de noche y se esconden de día, arrastrando el bote hacia cuevas marinas y ensenadas. Beben agua de lluvia recogida en cascos, mastican pescado crudo y racionan la esperanza con la misma precisión que la comida. En el día 15, con el agotamiento hundiendo sus rostros, una patrulla alemana los intercepta a solo 3 kilómetros de Creta. Se levantan los rifles. Se dan órdenes a gritos. La guerra termina para Ralph Churches antes de que haya disparado un solo tiro. Los alemanes meten a sus prisioneros en vagones de ganado con destino al norte. No hay agua, ni saneamiento, ni espacio para sentarse o tumbarse. Durante 6 días el tren avanza lentamente por Europa mientras los hombres se desmayan por deshidratación y calor. Cuando alguien se desploma y no vuelve a levantarse, los guardias arrastran el cuerpo hasta la puerta y lo arrojan a las vías sin detener el tren. Cuando los supervivientes logran salir tambaleándose en Maribor, en la Eslovenia ocupada, casi 1 de cada 10 de los compañeros de Ralph ha muerto solo durante el transporte. El resto parece décadas mayor. Stalag 306 existe con un único propósito: reparar las líneas ferroviarias que los bombarderos aliados destruyen constantemente. Cada mañana a las 0600, los guardias marchan a los prisioneros a los lugares de trabajo a punta de pistola. 12 horas, arrastrando rieles de acero, rellenando cráteres, compactando tierra congelada con herramientas rotas. Cada tarde, los supervivientes regresan arrastrándose por las puertas para recibir 200 gramos de pan negro, menos de la mitad de lo que un hombre necesita para sobrevivir. En 6 semanas, Ralph puede contar sus propias costillas, pero el horror que mantiene despierto a Ralph no es su propia inanición. A través del alambre del campo vecino, observa a cientos de prisioneros soviéticos de pie en el barro. Los alemanes consideran a los prisioneros eslavos indignos incluso de la apariencia de trabajo. Están siendo deliberadamente muertos de hambre. Ralph ve cómo esos hombres se convierten en esqueletos. Los ve caer uno por uno en el barro y no volver a levantarse. En 14 meses, Ralph Churches estará frente a esa cerca de alambre, libre, con una elección que lo definirá. Pero primero, tiene que convertirse en alguien capaz de hacerla. Ralph tiene un arma contra la desesperación: su cerebro. Los idiomas le resultan fáciles. Si puede aprender alemán, puede volverse útil. Los prisioneros útiles a veces sobreviven. Un chico de granja esloveno entrega verduras al campo 2 veces por semana. El chico no sabe leer. Ralph lo soborna con raciones de cigarrillos para que introduzca periódicos alemanes. Luego Ralph le enseña al chico a reconocer letras mediante mímica, actuando los titulares hasta que ambos logran balbucear una frase. Una noche, un guardia descubre a Ralph con un periódico doblado escondido dentro de su colchón. El corazón de Ralph casi se detiene. El descubrimiento significa aislamiento, palizas, posiblemente la muerte. Pero el guardia solo mira el titular, resopla y sigue adelante. Asume que el australiano lo está guardando para papel higiénico
Nada más. Ralph permanece despierto durante horas después, respirando lentamente, con el papel aún presionado contra sus costillas, consciente de lo cerca que estuvo de desaparecer. Noche tras noche, Ralph susurra vocabulario alemán en la oscuridad del barracón, moviendo la boca con palabras hasta que se filtran en sus sueños. Escucha, repite, memoriza. En 4 meses, el cajero de banco australiano puede mantener conversaciones reales con sus captores, respondiendo preguntas, entendiendo bromas, detectando amenazas antes de que sean pronunciadas. El comandante del campo lo nota, impresionado por un hablante de inglés que aprendió alemán más rápido que la mayoría de los estudiantes universitarios, nombra a Ralph intérprete oficial del campo. Los prisioneros lo eligen su portavoz, Elbert Trauensmann. De repente, Ralph está en la oficina del comandante negociando raciones extra, discutiendo para mantener a los enfermos fuera de los trabajos forzados y luego enterrando a los que no puede salvar. Los alemanes lo llaman Herr Churches. Los australianos lo llaman de otra forma. En el argot de Adelaida, un sudaustraliano es un crow eater, y Ralph es el único sudaustraliano en el campo. Mientras el cuervo sonríe y traduce, la pregunta persiste: ¿qué está planeando detrás de la espalda del comandante? ¿Y cómo empieza un prisionero a construir una red de fuga bajo la mirada de guardias armados? En 1943, Ralph había enterrado 47 hombres. Escribió cada nombre y número de serie en un pequeño cuaderno. Caligrafía cuidadosa organizada en columnas ordenadas, como si estuviera registrando una deuda en lugar de los muertos. Cada entrada reforzaba su convicción de que esperar la liberación no era paciencia, sino rendición. Los aliados estaban ganando la guerra, sí, pero lentamente. A la tasa actual de mortalidad, la mitad del campo estaría muerta antes de que cualquier soldado aliado llegara a Eslovenia. Ralph intentó 2 veces escapar por su cuenta. La primera vez se escondió dentro de un camión de suministros, encajado debajo de sacos de patatas, y logró viajar casi 2 kilómetros antes de que un guardia notara movimiento y lo sacara a punta de pistola. La segunda vez se arrastró bajo una sección suelta de la cerca y avanzó 5 kilómetros en el bosque antes de que los perros captaran su olor y condujeran una patrulla directamente hacia él. Cada fracaso traía el mismo castigo: 7 días en una celda de concreto sin luz, raciones reducidas de pan y agua, y una paliza que dejaba moratones extendiéndose por su cuerpo durante semanas. Pero no era el dolor lo que detenía a Ralph, era la aritmética. Un fugitivo solo en la Yugoslavia ocupada por los nazis, sin documentos, contactos ni mapas, tenía una ventana de supervivencia medida en horas. Las patrullas eran demasiado densas, las fronteras demasiado lejanas. Solo escapar no era valentía. No, era simplemente una forma más lenta de suicidio. Todo cambió a finales de 1943 cuando llegó un nuevo prisionero. Freddie Russell, un neozelandés, llevaba un secreto que lo cambiaba todo. Freddie había sido capturado apenas semanas antes. Antes de su captura, luchó junto a los partisanos yugoslavos, la resistencia guerrillera que libraba una guerra en la sombra contra los nazis desde hacía 2 años. Freddie sabía cosas: senderos ocultos por las montañas, señales codificadas para contactar células partisanas, la ubicación de una pista de aterrizaje secreta donde aviones aliados aterrizaban de noche para evacuar fugitivos. Pero la información de Freddie venía con un problema. Las rutas de escape existen, pero requieren recursos. Los prisioneros no tienen guías, comida, casas seguras y sobre todo confianza. Los partisanos no arriesgarán sus redes por fugitivos aleatorios que tropiezan por el bosque. Ralph se da cuenta de que debe contactar antes de cualquier intento de fuga, no después. Debe construir primero la red y luego llenarla de hombres. Durante los siguientes 8 meses, Ralph construyó una red subterránea mucho más compleja de lo que los alemanes creían posible. Usando su posición como intérprete, se movía fuera del alambre con relativa libertad, escoltando grupos de trabajo, acompañando a enfermos al médico en la ciudad, traduciendo documentos que nadie se molestaba en revisar 2 veces. En estos viajes, comenzó a dejar mensajes codificados en puntos específicos de entrega, identificados por Freddie. Un herrero en Maribor aceptó falsificar documentos de identidad. Un granjero a 10 kilómetros al sur escondía fugitivos en su granero. Un sacerdote transmitía mensajes discretamente a través de su parroquia. Eslabón por eslabón, Ralph ensambló una cadena frágil que se extendía desde las puertas del campo hasta una pista de aterrizaje aliada a 160 kilómetros de distancia. En 6 semanas, Ralph Churches liderará a 103 hombres a través de esas montañas. Pero, ¿a cuáles 3 perderá en el camino? ¿Y cuánto le costará arrodillarse junto a un hombre moribundo al que prometió salvar? En agosto de 1944, la red estaba lista. Ralph seleccionó a 6 hombres para la primera fuga: Freddie Russell, un sargento británico llamado Tom Price, y otros 4 elegidos por su salud.
disciplina y resistencia. La noche del 29 de agosto, cortaron el alambre con cizallas introducidas de contrabando por el herrero del campo y desaparecieron en el bosque. Al amanecer, llegaron al primer puesto de control partisano. El sistema funcionaba. Ralph Churches había hecho lo imposible. Había escapado de Stalag 306. Ahora estaba al borde del bosque, finalmente libre, con una ruta de regreso cuidadosamente trazada ante él. Los partisanos lo instaron a seguir, y todos los cálculos, lógicos, estadísticos, racionales, apuntaban en la misma dirección: ir. Pero detrás de él, más allá del alambre, más de 100 hombres seguían esperando. Después de 3 años de planear esta fuga, ¿podría realmente marcharse? Y si regresaba, ¿qué clase de hombre volvería voluntariamente a un lugar construido para matar? Ralph Churches les dice a los partisanos que va a regresar. El comandante guerrillero lo mira incrédulo. De vuelta al campo, de vuelta al alambre que acaba de cortar, de vuelta a un sistema diseñado para borrar hombres. Le advierten que no habrá segunda oportunidad. Si lo capturan, será fusilado, no encarcelado, no golpeado, ejecutado. Las represalias alemanas ya habían comenzado en respuesta a la actividad partisana, y cualquier prisionero fugado recapturado en la zona sería clasificado como saboteador y tratado en consecuencia. Ralph escucha sin discutir. Agradece, se da la vuelta y desaparece en el bosque. Llega al perímetro de Stalag 306 antes del amanecer y espera entre los árboles, contando pasos, sombras y segundos. Conoce la rotación de patrullas de memoria, aprendida durante 3 años de cautiverio. A las 0300 horas, se abre un intervalo de 30 segundos entre guardias. Ralph se arrastra por el corte en el alambre, corre a través del terreno abierto y se desliza por la puerta del barracón, rodando hacia la oscuridad como si nunca se hubiera ido. Nadie sospecha que pasó la noche con partisanos armados. Por la mañana, vuelve a su papel de intérprete, traduciendo órdenes, respondiendo preguntas, manteniendo la ilusión de obediencia. Por dentro, todo ha cambiado. Ahora está jugando un doble juego, más peligroso que cualquier cosa que haya intentado antes. Por la noche, se mueve por los barracones y susurra, identificando a los hombres en los que se puede confiar, los que pueden guardar secretos, los que no se romperán bajo presión. Durante las siguientes 6 semanas, el plan toma forma. Ralph organiza a los prisioneros en grupos de 12, cada uno asignado a una ventana de salida, y un guía esperando en el primer punto de control. Distribuye documentos falsificados, ropa civil introducida pieza por pieza y mapas rudimentarios basados en la inteligencia de Freddy, mientras los partisanos colocan escondites de comida a lo largo de la ruta. El momento debe ser exacto. Una vez que el primer grupo escape, los alemanes sabrán que algo anda mal. Cada grupo posterior enfrentará mayor seguridad, más patrullas, más riesgo. No habrá margen de error. 10 de octubre de 1944. El primer grupo corta el alambre a medianoche y desaparece en la oscuridad. 24 horas después, el segundo lo sigue. Luego el tercero. Para el 13 de octubre, casi 50 hombres han escapado de Stalag 306 y los alemanes todavía no se han dado cuenta. Los recuentos diarios siguen siendo correctos porque Ralph manipula los registros, marcando a los hombres escapados como transferidos o hospitalizados en la ciudad. El 15 de octubre, un oficial alemán realiza una inspección sorpresa y se da cuenta de que una cuarta parte del campamento ha desaparecido. Se da la alarma. Los grupos de búsqueda inundan el bosque, con los perros tensando sus correas. Para los prisioneros que aún están dentro del alambre, la ventana parece haberse cerrado de golpe. Pero escondido en la letrina del campamento, envuelto en tela aceitosa, hay un segundo juego de cortaalambres. Ralph ha explorado una ruta alternativa. Un conducto de drenaje bajo la valla oriental que desemboca en el lecho de un arroyo. Esa noche, mientras los alemanes buscan hacia el oeste, Ralph conduce a los hombres restantes hacia el este. 47 prisioneros se arrastran por el conducto, vadean agua hasta la cintura y emergen más allá del perímetro. 103 prisioneros fugados están ahora dispersos por las montañas de Eslovenia, moviéndose en pequeños grupos hacia un punto de reunión que ninguno de ellos ha visto nunca. Entre ellos y la libertad hay 160 kilómetros de territorio enemigo, pasos cubiertos de nieve, patrullas alemanas errantes y un reloj que no se detiene. ¿Cuánto tiempo podría seguir engañando a los alemanes antes de que alguien notara el patrón? Y cuando lo hicieran, su decisión de regresar lo condenaría a él o a todos los que aún estaban atrapados detrás del alambre. 6 de octubre de 1944 comienza la marcha. Al amanecer, Ralph organiza a los fugitivos en columnas de 20. Cada una asignada a un guía partisano que conoce las montañas de memoria en lugar de mapas. Los hombres ya no parecen soldados. Llevan un mosaico de abrigos civiles, uniformes alemanes robados usados al revés, bufandas hechas con mantas rasgadas.
Algunos tienen botas tomadas de granjas o de soldados muertos. Muchos no tienen nada más que harapos envueltos en los pies y atados con alambre. Lo que llevan es apenas suficiente. Pan duro ya con moho, patatas crudas sacadas de los campos, algunas latas de carne destinadas a alimentar a 100 hombres durante 2 semanas. Nadie se queja. Quejarse requiere energía, y la energía es lo único que ya no tienen. Durante los primeros 3 días, el plan parece bendecido por la suerte. Los partisanos los guían por senderos de cabras y caminos de tala que los alemanes ignoran. Las patrullas buscan hacia el oeste mientras las columnas se mueven hacia el este. Viajan de noche, recorriendo casi 15 kilómetros a la vez, y se esconden de día en graneros, cuevas y cabañas de pastores abandonadas. Hombres que no han sonreído en años comienzan a bromear en voz baja sobre comida, huevos, pan con mantequilla, café de verdad. Pequeñas fantasías que mantienen sus piernas en movimiento. Por un momento parece posible que todos lo logren, entonces el clima cambia. El clima, una ventisca desciende desde los Alpes. Las temperaturas caen por debajo del punto de congelación. La nieve entierra los senderos y la columna avanza a paso de tortuga. Hombres debilitados por años de desnutrición comienzan a colapsar. Ralph se mueve arriba y abajo de la línea, levantando a los hombres, redistribuyendo cargas, obligando a los que quieren acostarse a seguir caminando. Sabe que cualquiera que se detenga morirá congelado en cuestión de horas. Durante una sola hora en la segunda noche de la tormenta, Ralph considera regresar. El frío se le ha metido en los huesos, sus pulmones arden con cada respiración y detrás de él, los hombres tropiezan, caen y gritan en la oscuridad. Piensa en la fotografía de Ronte en su bolsillo. Podría alejarse, encontrar una granja y esperar la primavera. Entonces el sargento británico se sienta en una roca y se niega a seguir. Sus pies están negros por la congelación. Le dice a Ralph que lo deje. En cambio, Ralph organiza una rotación de hombres para cargar a Webb sobre sus espaldas, pasándolo de hombro en hombro a través de la nieve. Lo cargan durante 16 kilómetros. El 22 de octubre, un soldado neozelandés llamado Arthur Simmons se desploma y no puede ser reanimado. Su corazón simplemente se ha detenido, agotado por el frío y el hambre. Ralph se arrodilla junto al cuerpo, coloca una mano sobre el pecho de Simmons. No encuentra nada y cierra los ojos del hombre. No hay tiempo para enterrarlo. La columna debe seguir moviéndose. Ralph saca su cuaderno del campamento y escribe el nombre y número de serie de Arthur Simmons. Otra deuda, otro nombre. Los partisanos guían la columna sobre la cordillera Poor, a través de pasos tan estrechos que los hombres deben caminar en fila india. Las patrullas alemanas cruzan los valles inferiores. 2 veces los fugitivos escuchan motores y se lanzan a los bancos de nieve para esconderse. Una vez, una patrulla pasa a menos de 50 pies. Ralph presiona su rostro contra la nieve hasta que le arden las mejillas. Los alemanes siguen su camino sin verlos. Para el 28 de octubre, la columna llega al río Sava, crecido por las lluvias de otoño. El único puente está vigilado por un puesto de control alemán, lo que hace imposible cruzar a 100 hombres sin ser vistos. Los partisanos proponen un cruce nocturno en un vado a 3 kilómetros río arriba. El agua es poco profunda, pero rápida, hasta el pecho y helada. Ralph pide voluntarios. 12 hombres dan un paso al frente, se enlazan de los brazos y entran al río. La corriente casi los arrastra, pero logran llegar a la orilla opuesta. Uno por uno, el resto sigue en grupos de 8. El cruce toma 4 horas. Todos los hombres logran cruzar, aunque varios deben ser cargados después, con las piernas entumecidas e inútiles. 2 hombres más no llegarán al aeródromo. David Finch, un cabo británico, cae por un acantilado en la oscuridad. George Murray, un soldado australiano, sucumbe a la neumonía en la última noche. El 1 de noviembre de 1944. La columna llega al punto de reunión, una pista de aterrizaje oculta en territorio partisano liberado, un prado plano rodeado de montañas. 5 aviones de transporte Dakota esperan en la hierba, con los motores fríos, los pilotos vigilando el cielo en busca de cazas alemanes. Ralph cuenta a sus hombres. 3 muertes de 103 cruzando 160 kilómetros de territorio enemigo en invierno. Un milagro y una tragedia comprimidos en el mismo número. Mientras los hombres forman para abordar, 3 salen de la formación. Se quedan para luchar junto a los partisanos que los salvaron. Ralph los observa, luego asiente, estrecha la mano de cada hombre y se vuelve hacia el avión. Entiende que algunas deudas solo pueden pagarse en persona. ¿Cuántos hombres más reclamarían las montañas antes de que el viaje terminara? ¿Y en qué punto la perseverancia se vuelve indistinguible del sacrificio? Los Dakota despegan a las 2:30 am, ascendiendo a través de la oscuridad de las montañas hacia Italia. Ralph se sienta en el frío suelo metálico, apretado entre 2 hombres, demasiado exhausto para hablar.
A través de la puerta abierta, observa cómo los fuegos del campamento partisano se reducen a diminutas luces y luego desaparecen. En algún lugar abajo, 3 de sus hombres están tomando rifles. En algún lugar abajo, 3 cuerpos yacen en tumbas poco profundas que el deshielo de primavera borrará. 4 horas después, los aviones aterrizan en Bari, Italia. Cuando las puertas se abren, los médicos aliados miran con incredulidad lo que emerge. 100 hombres demacrados, barbudos, con el rostro vacío, vestidos con harapos, algunos llorando, otros riendo, todos vivos. La inteligencia británica interroga a Ralph durante 3 días, exigiendo cada detalle: contactos partisanos, rutas de escape, casas seguras. Luego le entregan un documento para firmar. La fuga de Ralph debe permanecer clasificada. Las redes partisanas siguen operando, aún sacando agentes y fugitivos de la Europa ocupada. Si los alemanes descubren cómo funcionó la fuga, la red será destruida junto con todos los que están conectados a ella. En noviembre de 1944, Ralph Churches cruza la puerta principal de su casa en Adelaida por primera vez en 4 años. Su esposa Ronte no lo reconoce al principio. Pesa 58 kilogramos, 40 menos que cuando se fue, con el cabello encanecido en las sienes. El ejército le otorga la medalla del Imperio Británico en una ceremonia discreta, sin prensa ni fotografías. Vuelve a trabajar como empleado de banco y luego pasa al sector de seguros. Cuando los vecinos le preguntan por la guerra, solo dice que fue prisionero durante un tiempo. Nada importante que contar. En 1963, The Great Escape se estrena con aclamación mundial. Ralph la ve en un cine oscuro de Adelaida. Steve McQueen en una motocicleta. Túneles cavados con cucharas. Una marcha inspiradora hacia la libertad. La verdadera gran fuga de marzo de 1944 liberó a 76 hombres de Stalag Luft 3. 50 fueron recapturados y ejecutados. Solo 3 llegaron a casa. 5 meses después, Ralph lideró a 103 hombres a través de 160 kilómetros de territorio enemigo y trajo a 100 de ellos con vida. Su fuga fue más grande, más segura, más exitosa y clasificada. Por lo tanto, su fuga no existió. Los créditos aparecen. Se encienden las luces. Ralph sale del cine solo. Durante 40 años, Ralph guarda silencio. Ralph Churches volvió porque no podía vivir consigo mismo si no lo hacía. De pie al borde de ese bosque, la libertad sabía a traición. El peso de 100 hombres abandonados lo habría aplastado más seguramente que cualquier bala alemana. 100 familias recibieron esposos, padres e hijos en lugar de telegramas. 100 hombres envejecieron y contaron a sus nietos sobre el australiano que volvió por ellos. Y un empleado de banco de Adelaida pasó el resto de su vida sabiendo que había hecho todo lo que un ser humano puede hacer por las personas que dependían de él. La fuga de Ralph fue una de muchas durante la Segunda Guerra Mundial. Otra fuga audaz ocurrió 20 años después en Berlín, cuando 2 estudiantes universitarios excavaron un túnel de 140 metros bajo el muro de Berlín. 57 personas escaparon hacia la libertad, mientras un guardia fronterizo murió en el tiroteo. Si quieres ver cómo se desarrolló la mayor fuga en la historia del muro de Berlín, mira el siguiente video sobre el túnel 57.